Entonces, cuando hablamos de simulaciones climáticas, nos estamos refiriendo a pues, un modelo computacional, una serie de algoritmos numéricos que tratan de calcular cuál es el clima, el estado del tiempo, a partir de condiciones y datos iniciales. Entonces, existen, digamos que dos categorías, los modelos climáticos globales que toman como dominio toda la superficie del planeta y los modelos regionales que toman pues un área limitada de la superficie. Entonces, la ventaja de los modelos regionales climáticos es que nosotros podemos enfocarnos en un área pequeña y podemos aumentar la resolución de las interacciones y de los fenómenos que están ocurriendo en esa región. Es más o menos como que si le pudiéramos dar a una foto más resolución. Entonces, pues mientras más píxeles tenga una foto, pues salen detalles que antes se veían o medio borrosos o que no existían. Entonces, pues en estas simulaciones, básicamente lo que hacemos es resolver las ecuaciones de la hidrodinámica aplicadas a un fluido. En este caso, el fluido es el aire en la atmósfera y este fluido pues lo tratamos como un gas. Y entonces este gas pues obedece las leyes físicas que probablemente ustedes conocen, ¿no? La conservación de la energía, la conservación de la masa, la conservación de momentum, ¿verdad? Y utilizando métodos numéricos, nosotros podemos resolver estas ecuaciones. Además, pues también se toma en cuenta que el viento interactúa con la superficie de la Tierra. Por ejemplo, no es lo mismo considerar la superficie del océano que la superficie de una región desértica o de un bosque. Entonces, también hay maneras de tomar en cuenta cuando llueve, cuando el suelo se moja, cuando hay evaporación, ¿verdad? Y todo esto hace que pues, los modelos sean bastante realistas, pero también agrega cierta incertidumbre en los cálculos que uno hace. Entonces, por eso es que las predicciones del tiempo, ¿verdad? Son buenas hasta una semana, estirándolo un poco 2 semanas, ¿verdad? Pero siempre hay que estar atentos de que hay cierta incertidumbre en en esas simulaciones. Entonces, con estos modelos climáticos regionales, algunas de las cosas interesantes que uno puede hacer, que de hecho fue una de las primeras cosas que hice, fue tratar de estudiar cómo se mueve el viento en el territorio guatemalteco. Entonces, para eso tomamos, por ejemplo, datos, llamamos de reanálisis, es decir, datos de clima pasado, y nosotros lo alimentamos a la computadora. Y, por ejemplo, podemos simular todo un año de eh, fenómenos climáticos, ¿no? Entonces, si lo que nos interesa es el viento, ¿verdad? Pues uno puede ver, ¿no? A medida que uno incrementa la resolución del modelo, que hay ciertos patrones y ciertos detalles en donde el viento sopla un poco más fuerte, luego pues sopla un poco más leve, ¿verdad? Y hay detalles que uno logra ver en corridas de alta resolución. Estoy hablando de, por ejemplo, si uno pone en el territorio una cuadrícula de unos 8 o 10 kilómetros, ¿verdad? Uno ve detalles que no existen, por ejemplo, si uno pone una cuadrícula de unos 50 o 60 kilómetros. Entonces, ahí es donde hablamos de el valor agregado que nos puede dar un modelo climático regional. Entonces, uno de los resultados interesantes de este estudio fue constatar que, por ejemplo, cerca de la ciudad de Guatemala, pues hay 3 volcanes que se ven, ¿no? Son el Acatenango Fuego, que están juntitos, el volcán de Agua y el volcán de Pacaya. Entonces, alrededor de este último, digamos que durante los meses de noviembre y diciembre se puede ver que hay corrientes de viento que bordean este volcán y que pues son una especie como de efecto de canal. Y pues precisamente alrededor de estas zonas ya se han construido parques eólicos que toman la energía del viento y la convierten en energía eléctrica.
Y esto, pues nuestro estudio únicamente apoya y soporta este tipo de acciones, puesto que son regiones en donde uno puede esperar que el viento sople con cierta constancia en determinados meses del año. Otro estudio que realizamos, y este lo hicimos con una de mis estudiantes, con Lilia García, fue tratar de ver cómo varía la canícula en alrededor del territorio guatemalteco. Entonces, la canícula es esta, en inglés le llaman sequía de medio verano, ¿verdad? Pero así a grandes rasgos, ¿no? La temporada lluviosa aquí en nuestra región tiene dos puntos máximos, ¿no? Entonces inicia un máximo, inicia la época lluviosa, perdón, alcanzamos un máximo alrededor de mayo, junio, luego hay una disminución, deja de llover, y luego tenemos otro máximo alrededor de septiembre y octubre. Entonces, este es un patrón muy particular de esta región, contrario, ¿verdad?, a lo que se ve en otras regiones en donde empieza la época lluviosa, alcanza un máximo y luego pues desaparece, ¿verdad? Entonces acá tenemos dos. Entonces es interesante, ¿verdad? En la literatura se ha discutido mucho sobre esto y acá pues nosotros lo que hicimos fue hacer algunas simulaciones sobre un periodo de 6 años para ver cómo se comporta en pequeñas áreas alrededor del territorio guatemalteco esta distribución de precipitación. Y pues lo que vimos concuerda con lo que se ha reportado en otras fuentes, ¿no? Que este patrón de tener dos máximos y un mínimo en medio de ellos es bastante característico de la región del Pacífico, ¿no? No tanto de la región Atlántico o Caribe, ¿no? Y entonces esto pues fue una primera exploración que definitivamente da para seguir trabajando en temas como este. Y finalmente, quería platicar sobre pues, un proyecto en el que estoy trabajando actualmente, en donde se trata de utilizar también modelos climáticos para caracterizar la variabilidad en el tiempo de las zonas de vida en el territorio guatemalteco y, si bien nos va, también en el territorio centroamericano. Entonces, esto está inspirado en la clasificación de zonas de vida de Holdridge, en el que esencialmente uno necesita la precipitación promedio en el año y la biotemperatura promedio en el año. Y con estos dos datos uno puede clasificar distintas áreas en diferentes ecosistemas, ya que la lluvia y la temperatura básicamente determinan el tipo de vegetación que puede crecer en esa región. Entonces, la idea acá es poder utilizar datos de reanálisis y modelos climáticos regionales para ver cómo esta extensión de zonas de vida varía en el tiempo y también de cara a lo que ya sabemos que es el calentamiento global. Entonces, una de las motivaciones para hacer esto es el llamado corredor seco centroamericano, que es una región, ¿no?, de poca lluvia que se extiende más o menos desde el oriente de Guatemala, cubre Honduras, Nicaragua, hasta llegar a Costa Rica, más o menos. Entonces, pues es interesante saber y tener una idea de qué va a ocurrir en estas regiones, si se van a extender, si se va a disminuir. Hay una tendencia de la temperatura a aumentar y hay una tendencia de la lluvia a disminuir. Entonces, pues con esta herramienta de los modelos climáticos, estaríamos eh, en la capacidad de hacer un pronóstico a mediano o largo plazo de qué va a ocurrir en estas regiones con el fin de que podamos planificar acorde a lo que va a ocurrir. Entonces, pues esto era lo que quería compartir con ustedes y pues agradezco mucho su atención. En la pantalla tenemos
el mapa de Guatemala, por una parte, el mapa donde se muestran los principales ríos y cuerpos de agua, y a la derecha el mapa de zonas de vida de Holdrich de la República de Guatemala, para explicar un poco de la situación del país y cuáles son los intereses de investigación por los cuales nosotros hemos desarrollado estos trabajos. Entonces, en el lado izquierdo se puede apreciar la situación hidrológica de Guatemala, que Guatemala es un país muy rico en recursos hídricos. Tenemos varios lagos, muchos ríos de diferentes caudales, pero las características principales vienen por la situación geológica de Guatemala, donde podemos ver que en cuanto a la orografía, Guatemala está cruzada en su parte central, sur, por una cadena montañosa volcánica, originada porque en Guatemala hay la convergencia de tres placas tectónicas. Por una parte, la placa del Caribe, que abarca la sección nororiental del país; otra parte, la placa norteamericana en la sección oeste; y la placa de Cocos, que está al sur de Guatemala y que se introduce dentro de la placa del Caribe en una zona de subducción que genera un plegamiento en la corteza terrestre, que es lo que ha originado estas montañas, esta cadena volcánica también, que precisamente por las erupciones ha depositado mucho material en la parte sur. Los suelos entonces en esta región van a ser de características volcánicas, mientras que en la parte norte es una región kárstica, y eso le confiere también ciertas características al, al medio ambiente, como lo vamos a ver. Eh, en la parte derecha tenemos el mapa de zonas de vida, y debido a lo que había mencionado de la situación geográfica de Guatemala, de estas cadena montañosa, la zona kárstica del norte, además de la situación de América Central, justamente que une dos continentes y que por lo mismo fue un puente para la convergencia de especies de América del Norte y de América del Sur, que eran continentes más antiguos, dio origen a una diversidad biológica que hace que Guatemala sea un país megadiverso. Entonces, nuestra investigación se ha orientado a las líneas de investigación que tenemos en la pantalla. En primer lugar, aceites esenciales de la flora guatemalteca. Los aceites esenciales son componentes o son mezclas de componentes volátiles que son extraídos por técnicas de hidrodestilación o destilación con arrastre con vapor. Se puede ver a la derecha un aparato de hidrodestilación, que es por medio del cual se obtienen los aceites esenciales. Entonces, el estudio de los aceites esenciales forma parte de la química de productos naturales, que es un área de la química que se dedica a la investigación de los metabolitos secundarios, que son compuestos producidos de fuentes naturales como los animales, las plantas, los hongos o las bacterias, y que no son parte del metabolismo primario, es decir, no van a ser necesarios para la vida del organismo, pero sí tienen otras funciones, ya que estos se van a generar por las condiciones externas que obligan al organismo a producir metabolitos para su defensa o bien para comunicación también. Otra línea son los flavonoides y la actividad antioxidante. Los flavonoides son otro tipo de metabolitos secundarios que tienen propiedades antioxidantes que son benéficas para la salud y que son parte también de la línea de investigación a continuación, que es la de investigación de nutracéuticos y de alimentos funcionales, que van a ser aquellos alimentos que van a tener ciertas propiedades beneficiosas para la salud, además del alimento que pueden brindar. Otra línea de investigación ha sido el desarrollo de nuevos métodos de análisis que nos han sido útiles para el desarrollo de nuestra investigación. Tenemos también en la parte ambiental, de química ambiental. La química ambiental es una rama de la química que se dedica al estudio de los procesos químicos en el medio ambiente, así también el estudio del impacto que tiene el ser humano sobre los ecosistemas y que se manifiestan principalmente, o a simple vista podemos ver nosotros, la contaminación de los cuerpos de agua o del aire. Esa es entonces la rama de estudio de la química ambiental, y las líneas que estamos desarrollando son el estudio de los contaminantes emergentes, que son contaminantes que han surgido desde hace muchos años, pero a los cuales no se les había puesto atención y que recientemente se ha descubierto que tienen efectos sobre los organismos vivos y los ecosistemas. La radiactividad ambiental, que en este hemos investigado la contaminación radiactiva ocasionada por accidentes que han ocurrido en el pasado, y el estudio de metales pesados y plaguicidas, que son sustancias, en el caso de los metales pesados, elementos que se extraen por minería o bien forman parte del medio ambiente y que pueden presentar daños a la salud del
de la biota de los organismos biológicos, y los plaguicidas que mayoritariamente son ahora sustancias sintéticas que son utilizadas para el control de plagas y que contaminan el medio ambiente. En el pasado han producido problemas en la salud del ser humano o también de los animales. Entonces, un proyecto interesante es el estudio del aceite esencial de Stevia serrata. Stevia serrata es una especie que se encuentra en Mesoamérica y que es del mismo género de la Stevia rebaudiana, que es más conocida porque a partir de esta se extraen dos edulcorantes que son dos compuestos que son más dulces que el azúcar, como el estabiócido o el rebaudiócido. Y en el caso de la Stevia serrata, al estudiar el aceite esencial, encontramos que este va a presentar una coloración azul. Este aceite ha presentado características antiinflamatorias muy importantes y que se atribuyen especialmente al camazuleno y a otra sustancia, cariofileno, que se da en menor proporción, pero el camazuleno es el que produce ese interesante color azul. Y la forma en que se analiza, ¿verdad? O se determina este compuesto en la planta es primero hacer la extracción por hidrodestilación, y esta es parte del hidrodestilador, y aquí se puede apreciar el aceite azul extraído. Luego se analiza por una técnica que se llama cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, que se puede ver en la fotografía derecha superior. Ahí la parte cromatográfica lo que hace es separar los diferentes componentes que están presentes en la mezcla, y luego cada compuesto que está siendo separado pasa luego a un espectrómetro de masas donde las sustancias son fragmentadas, y esos fragmentos son luego detectados. Y viene aquí un trabajo que es bien interesante, bien estimulante, y que puede hacer la química divertida también, de estar armando un rompecabezas a partir de esos fragmentos, conociendo cuáles son los patrones de fragmentación. De esa manera se llega a la conclusión de que la sustancia, el pico mayor que se ve acá, que es la sustancia mayoritaria, es el camazuleno. Entonces, esta es una línea de investigación en productos naturales, al igual que otra sustancia que logramos aislar, que es la hernandulcina, de una planta o una especie que se conoce como Lipia dulcis, que crece también en Mesoamérica y que es una planta que tiene un sabor dulce, y este sabor dulce es conferido por esta sustancia, la hernandulcina, que es 1000 veces más dulce que la sacarina. Entonces, para analizar esta sustancia en esta planta, colectamos el material en diferentes lugares e hicimos la extracción del aceite esencial por la técnica de hidrodestilación que había mencionado, y también por otra, que lo que usa son cantidades mínimas, no había preparación de la muestra, y luego se llevan al cromatógrafo que había mencionado en la página anterior, y se obtiene el cromatograma. Sin embargo, la hernandulcina no la logramos detectar porque por la temperatura se descompone en estos dos compuestos que están abajo, la 6-metil-5-heptendosona y la 3-metil-2-ciclohexen-1-ona. Entonces, para poder verificar que la hernandulcina está presente en esta planta que crece en Guatemala, lo que realizamos fue una extracción con etanol. Aquí en la fotografía izquierda superior se pueden ver los extractos de la planta de dos procedencias. Luego de esto, de la extracción, se realiza una separación por una técnica cromatográfica que se llama cromatografía flash, que permite la separación de cantidades grandes de sustancia. Entonces, luego de eso, de ese paso se pasa a otro, que es el análisis de las diferentes fracciones, porque aquí se van colectando diferentes fracciones al pasar un disolvente o diferentes disolventes. Cada fracción luego se coloca una placa de cromatografía capa fina, así se llama, en la cual al pasar también un disolvente hace que se separen los compuestos que están presentes. Estos, al usar una placa preparativa, se llama, en la cual una fase que absorbe las sustancias presentes se puede raspar acá y obtener el compuesto en forma pura. Entonces, más o menos estas fracciones que son más oscuras, más grandes, estas manchas, son las que se analizaron posteriormente por espectroscopía UV y se obtuvieron los espectros correspondientes. Entonces, el espectro o la fracción que tuvo el espectro que correspondía a la hernandulcina, esta se inyectó en el cromatógrafo líquido de alta resolución, cromatógrafo de líquidos de alta resolución, y se obtuvo un compuesto aislado prácticamente, era solo una pequeña
fracción de otra sustancia estaba presente. Y aquí se puede confirmar con el espectro obtenido en el detector del cromatógrafo. Entonces, es una planta que tiene un metabolito que puede ser de alto valor y que pertenece a la diversidad biológica de Guatemala. Otra especie que hemos estudiado es la Lipia gravioles, que se conoce como orégano mexicano y que en Guatemala crece silvestremente. Aquí vemos una foto al lado izquierdo y tenemos una proyección de la región donde crece la planta en el país, que es la región oriental. Se pueden ver aquí un recorte de las zonas de vida, que prácticamente esta planta crece en la zona más seca de Guatemala, como se puede apreciar en la foto abajo, donde tenemos bosque seco subtropical y monte espinoso subtropical. Son regiones bastante secas donde la precipitación es bastante baja. Y en este aceite encontramos una tendencia de que el aceite esencial de la parte occidental de esta región no presenta un componente mayoritario, mientras que en la parte central el componente mayoritario es este compuesto que se llama timol, que se puede apreciar abajo. En la parte más oriental es el carbacrol, el compuesto dominante. Entonces, estos dos compuestos tienen propiedades altamente antioxidantes y pueden presentar esa utilidad en cuanto al uso del aceite esencial. Y otro estudio que realizamos fue la caracterización fitoquímica de jocote. En Guatemala hay dos especies, el Spondias momi y el Spondias purpurea. Aquí determinamos varios flavonoides. Un ejemplo de ellos es la quercetina, que se logró identificar inyectando los extractos previamente separados en un cromatógrafo de líquidos de alta resolución con detector UV visible. Y aquí se puede apreciar en la parte inferior derecha un espectro del espectro de la quercetina presente en el jocote. Entonces, de esta manera, el jocote se puede considerar como un alimento funcional, ya que tiene metabolitos que pueden ayudar a la salud del consumidor. Pasando a la parte ambiental, la química ambiental. Nos hemos enfocado, como había mencionado, en diferentes contaminantes, pero cuando estábamos realizando un proyecto de investigación en el lago de Atitlán, que se puede apreciar aquí una proyección, el lago de Atitlán está en la parte occidental de Guatemala, en el altiplano, en una zona volcánica. De hecho, su origen es volcánico, de hace 80,000 años que hubo una explosión. Este lago pues había sido considerado como poco contaminado hasta hace un par de décadas. En el 2009 se observó el florecimiento de cianobacterias y aquí se puede ver en las fotografías de la derecha la gran cantidad de biomasa que se generó debido a la contaminación y también el cambio climático. Entonces, consideramos importante ver si estos florecimientos podrían ser tóxicos para el ser humano y por esa razón analizamos lo que se conocen como cianotoxinas. Las toxinas son sustancias tóxicas generadas por organismos vivos. Entonces, encontramos en el lago, luego de hacer muestreos con arrastre de red, que esta biomasa producía un tipo de toxinas que se conocen como microcistinas, aunque cantidades bastante bajas, pero sí pueden darse en algún momento y pueden ser tóxicas para el ser humano, especialmente cuando existen estos florecimientos. Se puede apreciar aquí el procedimiento, aquí está el muestreo en la parte superior derecha, luego de izquierda a derecha en la parte inferior se puede ver las muestras luego de ser secadas en la nebulizadora, luego la separación que se hace o purificación de las cianotoxinas con una técnica que se llama extracción en fase sólida y luego el análisis por cromatografía de líquidos de alta resolución acoplado a espectrometría de masas, que también es por el espectro de masas, que por la fragmentación de estas sustancias nosotros podemos determinar cuál es su identidad. También hemos estudiado la reactividad ambiental en diferentes lagos de Guatemala. Estos son resultados de análisis de sedimentos en el lago de Atitlán, donde se puede ver que se ha detectado un isótopo muy importante, que es el cesio 137, que se ha liberado en diferentes eventos de accidentes radiológicos, como el caso del accidente de Chernóbil y el accidente también que ocurrió en Japón hace aproximadamente 10 años. Entonces, ese es un isótopo radiactivo que es nocivo, que ya se ha liberado al medio ambiente a nivel global y que en Guatemala se ha detectado también en suelos y en los cuerpos de agua. Entonces es importante para tener conocimiento de la línea base para la toma de decisiones sobre el manejo ambiental y también para el control en el caso de que ocurran eventos de liberación de radiactividad. En
Hace aproximadamente 15 años también se hizo un estudio de plaguicidas en peces y agua del lago Petén Itzá, que es un lago que está en la región cárstica que ya mencioné, en la parte norte, en el departamento de Petén. Estos peces que se ven son de una especie que es endémica de la región, que son Petenia espléndida, conocida como pez blanco. Entonces, en estos peces se encontró DDT y DDE. El DDT es un plaguicida organoclorado utilizado para el control de plagas de insectos desde hace muchos años, que fue prohibido también hace décadas, pero por su persistencia aún lo encontramos en el medio ambiente e inclusive en el músculo de estos peces, aunque en niveles sumamente bajos. Pero esto indica la importancia de estudiar la contaminación para la toma de decisiones. Y recientemente, como parte de los análisis de contaminantes emergentes, estamos analizando microplásticos en diferentes cuerpos de agua. En la foto superior izquierda se puede apreciar un muestreo en el canal de Chiquimulía, en la foto derecha un muestreo en el lago Petén Itzá, y en la foto inferior izquierda tenemos un espécimen de tilapia, Eurychromis niloticus, el cual se le extrajo el sistema digestivo y se encontraron diferentes fragmentos de plásticos. Estos plásticos no solo son nocivos por el hecho de ser ajeno al organismo, sino también porque pueden tener adheridos contaminantes que pueden ser más tóxicos. Entonces ha sido un gusto presentarles parte de la investigación que desarrollamos y que también con esto se puede ver la importancia de la ciencia para la solución de problemas y la generación de conocimiento. Y pues espero que estimule a los jóvenes a estudiar una carrera científica. En la actualidad, un científico no trabaja solo, tiene que trabajar con científicos de otras especialidades. Así nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con químicos farmacéuticos, químicos biólogos, biólogos, agrónomos, acuacultores, perdón, para el desarrollo de investigación que sea más integral. Y hemos recibido el apoyo de diferentes universidades también. En Guatemala, que nos ha financiado las investigaciones han sido principalmente la CENACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Investigación de la universidad, pero hemos recibido apoyo, por ejemplo, de la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad de Florida, y así hemos tenido también trabajos en cooperación con la Autoridad para el Manejo Sustentable del lago de Atitlán y su entorno, que todos los resultados que mostré del lago de Atitlán han sido generados en conjunto. En la actualidad estamos trabajando también en un proyecto de plaguicidas, de análisis de plaguicidas y microplásticos con esta autoridad y con la Universidad del Valle de Guatemala. Hemos recibido apoyo también del Organismo Internacional de Energía Atómica y del Programa Iberoamericano para la Ciencia, conocido como CITES, Ciencia y Desarrollo, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Entonces ha sido un gusto estar con ustedes y agradezco mucho su atención. El día de hoy estaré presentando la investigación que se está realizando en la Universidad del Valle de Guatemala dentro del Instituto de Investigaciones, el cual cuenta con 10 centros de investigaciones. En el instituto desarrollamos investigación para avanzar en el conocimiento y emplearla como estrategia educativa para promover su transferencia y aplicación al servicio de la humanidad. Esto lo hacemos para trabajar con la misión de la Universidad del Valle de Guatemala, que es desarrollar agentes de cambio que impacten a la sociedad mediante experiencias educativas y de investigación centradas en las ciencias y tecnologías. El Centro de Estudios Agrícolas y Alimentarios actualmente ha trabajado con proyectos de agrocadenas del cacao y el cardamomo. También está trabajando a nivel comunitario para desarrollar estrategias para incrementar productividad agrícola y procesos agroindustriales. Se cuenta con un proyecto junto con la Universidad de Wageningen para estudiar las cadenas frías que sean eficientes energéticamente en la agricultura. También se ha trabajado con Guatemala y Honduras para promover el manejo post cosecha a través del desarrollo de manuales para los capacitadores y productores. Y se ha estado
publicando en la revista de la Universidad del Valle de Guatemala los resultados de los proyectos de cacao y cardamomo. El Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas cuenta con varias unidades. Está la unidad de antropología y la unidad de arqueología. El área de arqueología está trabajando junto con la Municipalidad de San Andrés Semetabaj para desarrollar una exhibición en el Ecomuseo de esta municipalidad para promover el conocimiento del patrimonio cultural de esa región. Se han desarrollado estrategias con fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos para desarrollar un proceso participativo con las comunidades para incrementar la valoración del patrimonio cultural. Se ha desarrollado también una estrategia de comunicación de la ciencia. Se está desarrollando una estrategia de colaboración con la Universidad de Okayama de Japón. Se ha terminado de transferir 20,000 libros de las colecciones especiales de ciencias sociales a la biblioteca de la Universidad del Valle de Guatemala. Y se ha diseñado un proyecto junto con la Alianza para la Nutrición para evaluar y monitorear diferentes estrategias que se están implementando en el país. Se han también desarrollado proyectos arqueológicos en San Andrés Semetabaj y en La Corona. El Centro de Investigaciones Educativas actualmente tiene varios proyectos, uno para prevenir la violencia juvenil en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y se cuenta también con un proyecto para asesoría técnica para el Ministerio de Educación y socios implementadores bajo el proyecto con el apoyo técnico de RTI Internacional. Y se han publicado 11 investigaciones en revistas indexadas con el apoyo de la Red de Lectoescritura Inicial. En el Centro de Procesos Industriales se ha iniciado el proyecto Aspire, que es en colaboración con MIT, y se han desarrollado estrategias de innovación para generar ideas de soluciones a retos planteados por los sectores agrícolas de AGEXPO. Se está también desarrollando estrategias de vinculación de estudiantes por medio de la formación de equipos para la competencia de Shell Eco Maratón Internacional y iGEM Design League. Se está desarrollando investigación con inteligencia computacional y robótica Swarm, que han sido presentadas en conferencias internacionales. También se está desarrollando una jornada internacional de estudiantes de ingeniería industrial junto con la Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Indias, en el área de gestión empresarial, producción y productividad. Y se ha diseñado ensayos de viga en madera laminada y modelos computacionales para el diseño de una pasarela peatonal en madera laminada, en base al Eurocódigo 5. El Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad ha trabajado en la tercera comunicación nacional sobre el cambio climático en apoyo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. También se ha trabajado en el cálculo de una serie temporal de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de 1990 a 2018. Se ha elaborado el primer informe de monitoreo del Programa de Reducción de Emisiones de Guatemala, realizando el cálculo de reducciones de emisiones que el país logró en 2020. Se ha creado un portal de biodiversidad de Guatemala vinculado con el sistema de la Universidad de Arizona State para digitalizar la información de especímenes que están en varias colecciones del país. Se ha realizado un trabajo de elaboración del libro de biodiversidad de Guatemala. Se está mapeando la distribución potencial del bosque estacionalmente seco utilizando un índice de vegetación. Y se ha cuantificado el contenido de carbono y nitrógeno en muestras de hojarasca y suelo de todo el país, como parte del segundo inventario forestal nacional. En el Centro de Estudios de Informática Aplicada se administran el dominio GT del país, teniendo actualmente 23,000
dominios registrados. El servicio de Data Science Lab es un repositorio de datos para uso interno y externo de la universidad, se está implementando. Y se ha iniciado un primer servicio comercial de analítica de datos utilizando aprendizaje de máquina como parte de inteligencia artificial. El Centro de Estudios en Biotecnología ha iniciado trabajo en colaboración con la industria de caña, fomentando el desarrollo de doctorado Sandwich con la Universidad de Santiago de Compostela. Se ha mantenido la vinculación con la industria a través de varios talleres, incluyendo la industria de producción de camarón, para encontrar estrategias de reducción de los residuos biológicos de este tipo de industrias. Y también se está trabajando con la industria de cemento para reducir el impacto de esta industria. En el Centro de Estudios en Salud se cuenta con varios programas y unidades que están enfocadas en diferentes áreas de la salud. Tenemos investigación en el área de enfermedades desatendidas, enfermedades respiratorias, enfermedades ambientales, en VIH. Se cuenta también con estudios en antropología médica y en formación en salud por medio de una epidemiología regional de una maestría regional de epidemiología. En el Observatorio Económico Sostenible se ha publicado el 6º informe de cambio climático. Se lanzó el portal de Guate en datos para promover el acceso a datos en el país. Y se ha publicado el estudio de calidad de agua de grifo en la ciudad de Guatemala, con el objetivo de apoyar con evidencia a la política pública. Por último, el Centro de Estudios Atitlán cuenta con varias publicaciones en el área de estudios de cianobacterias en lagos. Actualmente cuenta con un programa de educación ambiental para el área de Sololá del Altiplano de Guatemala. Y están iniciando proyectos en los que están estudiando contaminantes emergentes en el lago de Atitlán. Agradezco la oportunidad para presentar la investigación que se realiza en el Instituto de Investigaciones.